Maranatha Sonsonate, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempo Kairos. Pastor Wilfredo Escalante. Tengan todos un bendecido día, mañana, tarde, noche, porque este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en Él, decía el salmista. Así que espero yo que tu día haya sido un día de bendición, de gozo, de paz, y si no lo ha sido, pues que puedas descansar y reposar en el Señor. Retomando en esta oportunidad nuestros programas, el tiempo de Dios, específicamente hablando del Kairos, de la oportunidad de Dios, queremos tocar algunos aspectos en esta oportunidad con respecto al Evangelio de Marcos. Si usted me acompaña rápidamente a Marcos 1, 14 y 15, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, oiga, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Póngale atención al tiempo, al Kairos de Dios se ha cumplido. Arca Fernández, el tiempo ha llegado. Lenguaje sencillo, cerca está el día. Dios habla hoy, se cumplió el plazo señalado y palabra de Dios para todos, ha llegado el momento de que el reino de Dios está en medio nuestro. Se ha acercado. ¿Qué implica el reino? ¿Qué significa? Es propiamente realeza, gobierno, es un ámbito, es un campo donde hay un rey y donde este rey reina. Y por supuesto para nosotros los creyentes, nuestro rey es Jesucristo, no solo nuestro Señor y Salvador, sino también nuestro rey. Y a partir de ese momento quisiera yo entrar en algunos detalles que la Biblia habla de la palabra Basilea. Si usted lo busca y es ávido para investigar, es la palabra en la concordancia Strong del Nuevo Testamento número 932. ¿Qué situaciones implica el reino? ¿O para qué se acerca el reino? ¿O por qué decimos que el reino está cerca? Muy bien. Cuando se acerca el reino, cuando se manifiesta el Rey de Gloria, cuando sabemos que el Señor está en medio nuestro y trae ese ambiente a nuestra vida, podemos decir, amado hermano, que estamos en toda la disposición de hacer la voluntad de Dios. Si usted y yo estamos en el reino del Señor y bajo el señorío de Cristo, estaremos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, que es independientemente el reino de Dios, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero manifestaciones tangibles de que el reino está en medio nuestro, podemos verlas en Mateo 12:28, que es la liberación de demonios. Y aquí el Señor específicamente lo dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Interesante porque una de las manifestaciones del reino de Dios cerca, establecido, atraído a nuestras vidas, a nuestros corazones, en los ambientes donde estamos, es que habrá liberación de demonios. Si usted se recuerda, esto es una parte de la enseñanza muy elemental, hermano, que tal vez algunos ya no creen, no practican o no se manifiesta simple y sencillamente porque no está cercano o establecido el reino de Dios. Y eso significa que posiblemente lo que hay es un rey humano, un reino humano, una filosofía humana, pero que necesitamos volver al diseño de Dios. El diseño de Dios es, el reino se ha acercado, ¿qué debe de haber? Manifestaciones de liberaciones de demonios. ¿Qué debe de promover? Rendirnos a la voluntad del Padre. También como número 3, y son 10, así que los iremos entregando de una forma más extensa en los programas por venir, manifestación de sanidades.
Lucas hace énfasis en el capítulo 9, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en el 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en el tiempo Kairos, en la oportunidad que Dios nos está dando en este último tramo de nuestra carrera, en la mía extra que algunos estamos viviendo, en el que los tiempos finales están cada día más cercanos, la manifestación del reino de Dios será una realidad en tu vida, en la mía y en el ambiente donde nos movamos. Si el reino de Dios está entre nosotros, si el reino de Dios se ha acercado, si el reino de Dios es realmente una verdad escritural que el Señor la declaró, también la declaró Juan el Bautista y otros siervos, muchos en la palabra podemos encontrar, pero estamos específicamente viendo el Evangelio de Marcos. Si usted se recuerda, leímos en la palabra que cuando el Señor dijo en 14:15 del primer capítulo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Kairos, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Esta es otra parte del reino. Donde hay reino hay arrepentimiento. Donde hay reino hay fe en el Evangelio, en la palabra del Señor. Pero estamos enfocados en el reino de Dios y su manifestación. Número 1, sometimiento a la voluntad de Dios. Esa es parte de la manifestación de nosotros hacia el reino y de lo que el reino nos invita a tomar en acción. Someternos a Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Mi voluntad debe estar rendida a Él completamente. Luego veíamos liberación de demonios. Y ahí podríamos mencionar varios ejemplos. Me encanta en el Evangelio de Marcos también cuando se habla de la liberación del endemoniado gadareno. Cómo este hombre, aunque se quiso ir con el Señor no lo deja y le dice, ve y cuéntale a los tuyos cómo ha tenido Dios de ti misericordia. Y fue no solo a los suyos, usted conoce la historia, fue incluso a Decápolis, 10 ciudades, a implantar el reino de Dios, a traer buenas nuevas. María Magdalena, de la cual fueron echadas 7 demonios. El niño endemoniado que caía cuando la luna estaba, no podemos decir llena, pero el lunático. Hay gente que le cambia el ambiente cuando la luna está en su apogeo. De hecho, hay hasta historias sobre el cambio de la luna. Pero no quisiera entrar tanto en esos detalles, sino en el hecho de que el Señor vino a dar libertad al cautivo. Una de las manifestaciones tangibles del reino en nuestra vida, en nuestro entorno, hogar, iglesia, trabajo, en tu vida misma y en la mía, debería de ser que estemos sensibles a poder discernir los estorbos que tiene alguna persona, que hay en algún ambiente, y que tú y yo, como miembros, embajadores de este reino, hijos del Rey, deberíamos de tratar de que sea manifiesto el Señor y su palabra en aquel lugar. Luego las sanidades, cuán necesarias son hoy ante tanta peste, tanta enfermedad, que tú y yo como portadores de la unción, de la gracia de Dios, del poder, ya vamos a ver más adelante, el poder del reino, pudiéramos imponer manos y declarar a los enfermos sanos. Interesante todo lo que el reino lleva en sí mismo, atrae en sí mismo. El reino se ha acercado, la oportunidad de ser parte, no de un reino, hermano, literal, como lo vemos todavía en Europa, en algunas naciones disque del primer mundo, pero que nos enseñan muchas cosas con respecto a sus reyes, a sus gobernantes. Pero nosotros no tenemos un rey humano, tenemos un rey divino. Venció la muerte, está sentado a la diestra del Padre y pronto le van a ser entregados todos los reinos de la tierra. Pero Él ya es Rey de Reyes, Él ya es Señor de Señores. A Él damos nosotros nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, manifestaciones del reino, sometimiento a la voluntad de Dios. Manifestación del reino, liberación de demonios.
manifestación del reino, sanidades, hermanos. Debemos de continuar orando y esperando que el poder de Dios se manifieste a través de sanar a los enfermos, de liberar a los demonios y de que haya un pueblo sometido a la voluntad de Dios para sus vidas y para que el reino de Dios continúe avanzando sobre esta tierra. Padre, gracias por la luz que nos estás dando para poder hablar del reino, de tu reinado, Señor, y de las manifestaciones que conlleva este reino. Te bendecimos, te declaramos Rey de nuestras vidas y te suplicamos que nosotros, como portadores de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, podamos también, Señor, establecer tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.